Buenas tardes, hermanos. El día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes y la verdad es que es un gozo, es un placer estar aquí y también sé que es una gran responsabilidad. El día de hoy voy a tocar un tema acerca del Evangelio y bueno, creo que en muchas ocasiones el Evangelio está presente en la vida de nosotros, en la iglesia también. Pero en la mayoría de las ocasiones el Evangelio solamente está presente en una parte de nuestra vida, que es cuando nosotros recibimos a Cristo. Sin embargo, el día de hoy quisiera mostrarles o quisiera enseñarles algunos puntos o algunos aspectos de por qué necesitamos cada uno de nosotros el Evangelio hoy. El tema del sermón, el tema de esta predicación es por qué necesito hoy del Evangelio. Así que me gustaría mostrar algunos motivos de por qué tú y yo necesitamos el Evangelio hoy y cada día de nuestras vidas. El texto que vamos a estar estudiando inicia con un texto que es muy conocido para nosotros, que inclusive desde pequeños se nos ha inculcado, se nos ha enseñado, no lo hemos aprendido de memoria y es Juan 3:16, pero me gustaría abarcar un poquito más en Juan 3:16 al 21. Pero antes de darle lectura a este versículo me gustaría mencionar estas palabras, en qué momento surgen, de quién vienen estas palabras. Y muchos de nosotros conocemos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, una persona estudiada, una persona que conocía las escrituras, que conocía la ley mosaica, una persona que tenía mucho conocimiento de lo que los judíos creían o de la ley judía. Sin embargo, en una noche Nicodemo viene a Jesucristo y le pregunta: Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús es: bueno, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para Nicodemo estas palabras fueron no entendibles. Nicodemo no entendía qué significaba esto y le pregunta a Jesús: bueno, ¿es necesario que estando viejo pueda regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús responde que este nacimiento no es un nacimiento físico, sino que es un nacimiento espiritual. No necesitaba entrar al vientre de su madre, sino necesitaba nacer espiritualmente. Porque sabemos, y más adelante vamos a ver, que nosotros estamos muertos espiritualmente, estamos muertos en nuestros pecados. Nuestro pecado nos ha hecho morir espiritualmente. Entonces la respuesta de Jesús es que este nacimiento tiene que ser espiritual. A pesar de esto, Nicodemo sigue sin comprender, porque pregunta: bueno, ¿cómo es posible nacer espiritualmente? A pesar de que Nicodemo era un hombre estudioso de la ley, era una persona que era respetable también por su conocimiento que él tenía, él no comprendió. Y Jesús responde: aún siendo maestro no comprendes, aún siendo un maestro de la ley no has comprendido esto. Y bueno, aquí Jesús empieza a hablar acerca de algunas verdades que tenía que ver con él, con que él era el Mesías, con que él era el Cristo. Sin embargo, más adelante menciona esto, que es lo que vamos a leer el día de hoy y que inicia con Juan 3:16. Y me gustaría que, si tienen su Biblia ahí cerca, puedan acompañarme con esta lectura. La lectura se encuentra en Juan 3:16 al 21 y lo voy a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En muchas ocasiones, como les decía, el versículo número 16 lo conocemos mucho, lo sabemos de memoria. Sin embargo, los textos que vienen a continuación de este versículo nos hablan de la respuesta que el hombre tuvo a la venida de Jesucristo. Y también nos habla de la respuesta que debemos tener a esa venida de Jesucristo. Yo sé que tal vez muchos de los que están escuchando este sermón han conocido este mensaje y lo han creído. Y han sido rescatados de la muerte a causa del Evangelio de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, aún así, me gustaría recordar este mensaje y me gustaría darte estos motivos de por qué aún siendo ya un creyente debemos o necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Y el primero de los puntos que traigo aquí, o el primero de los motivos, es que necesitamos el Evangelio porque podríamos aún no creer en Cristo. El versículo 18 que acabamos de leer dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El propósito de Jesús en esta tierra fue traernos salvación a través de su muerte. Él pagó nuestro pecado. Y la respuesta que nosotros debemos tener a esto es creer, tener fe en esto. Y la palabra creer va más allá de tener como ese pensamiento de quién es Jesús, sino tiene que ver con confiar. Tenemos que confiar en Jesús, tenemos que confiar en que Él es nuestro único Salvador. Necesitamos confiar en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me gustaría leer un versículo que se encuentra en 1 Corintios 1:18 que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, no es un mensaje difícil de comprender, pero sí es un mensaje difícil de aceptar. Dice aquí: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para aquellos que están perdidos, este mensaje no lo pueden comprender. Este mensaje no lo pueden recibir. El hecho de que nosotros estemos asistiendo o nos estemos congregando a una iglesia no nos hace en creyentes. No significa que hemos creído en Cristo. Podríamos en este momento estar sentados o estar escuchando esta predicación, este sermón, y aún no haber creído. No haber creído en que Jesús tiene el único camino. Tal vez podríamos venir a la iglesia con buenos motivos. Tal vez nuestro motivo de estar congregándonos, de estar en la iglesia, puede ser que quiero que mi familia mejore. Quiero mejorar los problemas en mi hogar. Tal vez tengo problemas económicos y también me gustaría que Dios resuelva estos problemas económicos. Tal vez tengo algún vicio y me han dicho que en la iglesia Dios puede cambiar ese vicio. Tal vez los propósitos por los que estás en la iglesia no sean malos, sean buenos. Sin embargo, hay algo que tenemos que hacer y hay algo aún más importante que de todos estos problemas que Dios nos puede librar. Y esa es que Jesús nos ha librado del pecado. Y nosotros tenemos que creer que Jesús lo hizo. Tenemos que creer que Él es nuestro Salvador. Cuando yo estudiaba la secundaria, yo ya asistía a una iglesia. Desde pequeño asistíamos a una iglesia. Sin embargo, yo veía que en algunas ocasiones los profesores preguntaban ¿quién es cristiano?, ¿no? Y muchos levantaban su mano, o algunos levantaban su mano. Y ahí es cuando te dabas cuenta y algunos decían, ¿a poco él es cristiano? No se lo creían, porque su testimonio no reflejaba que él era un cristiano. En lo personal, yo no decía que era cristiano. Y mi motivo era, bueno, porque
no reflejo que soy un cristiano, prefiero no decir que soy cristiano a pesar de que asisto y me congrego en una iglesia cristiana y a pesar de que había sido bautizado. Y no sé qué esté peor, si negar que eres cristiano o decir que eres cristiano pero no mostrarlo con tus actos. Pero a lo que quiero ir es que podríamos estar en la iglesia, podríamos congregarnos, inclusive podríamos estar sirviendo dentro de la iglesia y aún no haber creído esta verdad tan grande, no haber estado convencidos de esta verdad y pudiéramos negar a Cristo y en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en las actividades que hacemos diariamente en nuestra familia, podríamos estar negando a Cristo. Podríamos negarlo con la boca al decir que no somos cristianos, que no creemos en Cristo, pero podríamos estar negándolo también con nuestros actos, al demostrar que nuestras vidas no son vidas cambiadas, vidas rescatadas de la muerte, rescatadas del pecado. Este primer punto es que necesitamos escuchar el Evangelio, necesitamos del Evangelio diariamente y el día de hoy necesitamos el Evangelio porque podríamos estar en la iglesia y aún no haber creído este mensaje. El punto número 2 es que necesitamos el Evangelio porque amamos más las tinieblas que la luz. Y esta es la respuesta que tuvo la humanidad, que tuvo el hombre a la venida de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a morir por el pecador, a morir por nosotros. Sin embargo, no le recibieron. Sin embargo, rechazaron su mensaje. Sin embargo, lo crucificaron. El versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice aquí, y esta es la condenación. ¿Qué significa esto? Esta es la causa de la condenación. Este es el motivo de la condenación. Que Cristo vino a este mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, que a la luz, porque sus obras eran malas. La causa de la condenación del hombre es que hemos amado el pecado y rechazado a Cristo. Y bueno, podríamos decir tal vez nosotros, es que nosotros no amamos el pecado. Nosotros pecamos sin querer. Pero no es así, muy dentro de nuestro corazón. Todas aquellas acciones que son pecaminosas y que realizamos, las realizamos porque amamos el pecado. Cuando aún no hemos conocido a Cristo, cuando aún no hemos creído en Cristo, la Biblia nos enseña que amamos el pecado. No mentimos sin querer, no engañamos sin querer, no robamos sin querer, no ofendemos sin querer. Hacemos todo esto porque amamos el pecado. Y tengo aquí algunas verdades del Evangelio, o verdades de la Biblia que nos hablan acerca del pecado. Una de ellas es que el pecado nos separa de Dios. Y me gustaría leer Isaías 59:2. Dice así, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Esa es la tarea del pecado, separarnos de Dios. Sabemos que el Génesis nos habla de la creación perfecta de Dios y nos habla que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y sabemos que Dios creó al hombre puro, recto, sin pecado. Sin embargo, cuando el pecado entra en la humanidad, el pecado cumple su propósito, que es separar a la humanidad de Dios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sabemos que tenemos un Dios santo. ¿Qué significa esto? Que tenemos un Dios donde que en Él no puede habitar el pecado. Un Dios puro, un Dios sin pecado, un Dios perfecto. Y también sabemos que tenemos un Dios justo. ¿Y esto qué significa? Bueno, que los juicios de Dios son rectos y perfectos.
Así que si nosotros estamos en pecado, no podemos estar delante de Dios, no podemos estar en la presencia de Dios. Y el pecado ha cumplido su propósito, que es separarnos de Dios. El siguiente punto que quiero tocar acerca del pecado es que el pecado es una carga pesada. Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mencionaba que el pecado nos separa de Dios, pero también el pecado es una carga. El pecado en nuestras vidas tiene consecuencias, y en muchas ocasiones la causa de las situaciones en las que vivimos podrían ser a causa de nuestro pecado. Pero no solamente lo que vivimos aquí, sino lo que pasará después, lo que hay después de nuestra vida en esta tierra. Después de nuestra vida en esta tierra, si no nos hemos arrepentido y si no hemos creído en Cristo, la Biblia dice que seremos juzgados por ese pecado, por esa carga pesada, por eso que nos separó de Dios. Y si estamos separados de Dios y si somos juzgados por ese Dios justo, por ese Dios santo, nuestra paga será la muerte, nuestra muerte eterna, el sufrimiento en el infierno. El siguiente punto que quiero mencionar acerca del pecado es que el pecado corrompe la mente y la conciencia. Todas las cosas son puras para los puros, dice Tito 1:15. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pecado no solamente nos separa de Dios y no solamente es una carga pesada que nos va a llevar a esa muerte eterna, sino que también ha corrompido la mente y la conciencia del hombre. Dice aquí: todas las cosas son puras para los puros, pero para los que son corrompidos e incrédulos, dice, nada les es puro, o sea, nada. El pecado nos ha llenado por completo. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y este segundo punto, necesitamos del Evangelio porque hemos amado más las tinieblas que la luz. Hemos amado más el pecado que a Cristo. Y nuestras acciones reflejan esto. Nuestras obras, lo que hacemos diariamente, refleja esto. Me gustaría mencionar algunas evidencias de que amemos a Dios. Porque este versículo nos dice que el hombre amó más al mundo que a Dios. Sin embargo, me gustaría hacerte estas preguntas para saber, o para que tú mismo reflexiones en que sí amas a Dios. La primera de estas evidencias es: ¿obedecemos a Dios? ¿Conocemos los estatutos de Dios, es decir, su palabra? ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Conocemos quién es Dios? ¿Amamos su palabra? ¿Amamos esa verdad? ¿Amamos eso que el Señor nos dejó, su palabra perfecta? ¿Ponemos a Dios por encima de todas las cosas? ¿Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas? Otra de las evidencias es si aborrecemos el pecado, sentimos un gran dolor por el pecado. Ya vimos que el pecado trae todas estas consecuencias, pero si nosotros amamos a Dios, entonces no podemos amar el pecado. Si nosotros amamos a Dios, entonces deberíamos aborrecer el pecado y deberíamos sentir un gran dolor a causa del pecado. Proverbios 8:13 dice: el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice, el temor de Jehová es aborrecer al mal. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que aborrecer al mal. Y no quiero decir con esto que si tú amas a Dios, entonces debes de ser 100% recto. Tus obras deben ser 100% puras. Y debes ser perfecto. No estoy diciendo esto. Pero sí estoy diciendo que debes aborrecer el pecado. Que si en algún momento pecamos, bueno, ese pecado sea causa de que nosotros lo aborrezcamos. Que si en algún momento pecamos, que lo hacemos continuamente, ese pecado genere en nosotros un gran dolor,
porque como lo mencioné es una carga, porque como lo mencioné es el pecado nos separa de Dios. Entonces necesitamos el Evangelio en la iglesia, necesitamos el Evangelio en nuestras vidas diariamente, porque podríamos, a pesar de ya ser cristianos, podríamos amar o estar amando más las tinieblas. Podríamos estar amando el pecado, podríamos estar amando aquello que nos separa de Dios. Es por eso que este es el segundo motivo por el cual necesitamos del Evangelio en nuestras vidas. El tercer motivo por el cual necesitamos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas es porque podríamos estar convirtiéndonos en fariseos. Ya mencioné que Nicodemo, este hombre que viene a Cristo, es un fariseo y es un maestro de la ley. Él conocía la ley, él trataba de guardar la ley perfectamente. Sin embargo, este hombre no entendía las verdades del Evangelio, no entendía el mensaje de Cristo. Por eso viene a Cristo. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los fariseos, como lo mencioné, eran hombres que trataban de guardar perfectamente la ley. Inclusive crearon leyes muy exhaustivas para tratar de no pecar, para tratar de no fallar en cuanto a la ley de Dios. Sin embargo, sus corazones estaban endurecidos y por lo tanto había pecado en ellos. Este versículo nos dice que aquellos que hacen lo malo y aborrecen la luz, no vienen a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué significa esto? Que cuando el pecador viene a la luz, sus obras, su pecado es visible. Cuando el pecador viene a Cristo, su pecado es visible. Y este versículo nos enseña que entonces el hombre no viene a la luz para que su pecado no sea evidenciado, para que su pecado no sea visto, porque está tratando de esconder su pecado. Conocemos la verdad, pero nuestros corazones no han sido cambiados. Podríamos estar convirtiéndonos en fariseos y probablemente podríamos, como lo mencioné, estar dentro de la iglesia teniendo un ministerio o siendo congregantes que están continuamente en los servicios. Sin embargo, a pesar de conocer la verdad, nuestros corazones podrían estar endurecidos. Y el venir al Evangelio representa que ese corazón endurecido sea puesto en evidencia. Representa que ese pecado que está muy dentro de nosotros y que no queremos aceptarlo sea evidenciado. Los fariseos eran orgullosos y ellos no aceptaban que estaban equivocados. No nos convirtamos nosotros en hombres orgullosos y estemos cegados a causa del orgullo, porque sabemos que en nosotros hay pecado y no somos rectos delante de Dios y sabemos que necesitamos de Cristo, pero el orgullo nunca nos va a llevar a Cristo. Todo lo contrario. Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podríamos estar nosotros teniendo, como lo mencioné, cierto servicio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia podríamos ser vistos como personas buenas. Sin embargo, si hay orgullo en nuestro corazón, podríamos estar convirtiéndonos en fariseos. Y si hay orgullo en nuestro corazón, no vamos a aceptar que estamos pecando. Si hay orgullo en nuestro corazón, no vamos a aceptar que nos estamos equivocando, que hemos fallado, que hemos errado. Entonces el Evangelio va a poner al descubierto ese orgullo. Y es por eso que necesitamos del Evangelio, porque podríamos estar
siendo hombres orgullosos, y necesitamos que el Evangelio ponga en evidencia ese orgullo y lo cambie por humildad. Queremos ser mejor de otros porque hay orgullo. Podría haber orgullo en nuestra manera de alabar, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de servir. Y también el orgullo hace que neguemos arrepentimiento, negamos arrepentirnos, no aceptamos nuestro pecado ni nuestros errores. Romanos 2:3 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos que el Evangelio ponga al descubierto nuestro pecado, ponga al descubierto nuestro orgullo y necesitamos arrepentirnos. Este es el tercer motivo por el cual el Evangelio debe estar presente hoy y en cada día de nuestras vidas. Y el cuarto motivo es que necesitamos el Evangelio porque es el único medio para reconciliarnos con el Padre. Esta es una verdad que conocemos, es una verdad que la hemos conocido, que la hemos comprendido. Sabemos que nosotros estábamos en rebeldía contra Dios, contra el Padre. Sin embargo, Cristo pagó esa deuda y Cristo nos puso o nos hizo aceptos delante del Padre. Nuestra vida pecaminosa fue puesta en la vida perfecta de Jesús y la vida perfecta de Jesús fue puesta en nuestras vidas para reconciliarnos de esta manera con el Padre. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. La evidencia que hemos sido reconciliados con el Padre son nuestras obras. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros hemos sido reconciliados con el Padre, si nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, entonces nuestras obras deben de demostrar que somos hijos de Dios. Nuestras obras deben mostrar que somos discípulos de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, cuando confiamos en Él y nos arrepentimos, nuestras obras son distintas, porque ahora tenemos nueva vida en Cristo. Nuestra naturaleza ha cambiado. Esa naturaleza que estaba en contra de Dios y que estaba a favor del pecado ha cambiado. Y el Padre nos ha otorgado ser llamados sus hijos. Nos ha justificado de nuestro pecado a través de su Hijo Jesucristo y preparó estas buenas obras para nosotros. Ahora, hermano, me gustaría que examinemos nuestras obras, que examinemos nuestras vidas y lo que otros ven de nosotros. Allá afuera, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, nuestras obras, nuestros actos reflejan que somos hijos de Dios, reflejan que esas obras son hechas en Dios. Y aquí tengo algunos puntos para que podamos examinar nuestro corazón. Y debemos de examinar que esas personas estén viendo a un verdadero hijo de Dios, que estén viendo a un discípulo de Cristo, que estén viendo a alguien puro, honesto, ejemplar. ¿Eso están viendo o estarán viendo a un hombre mentiroso? ¿O estarán viendo a una persona grosera? ¿O estarán viendo a una persona que continuamente está enojada? ¿A una persona que le gusta pelear? ¿A alguien que se rebela en contra de sus padres? ¿O a alguien que no se somete a sus autoridades? ¿O están viendo a alguien que no ha confiado en Dios? Me gustaría que reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que están viendo allá afuera de nosotros? ¿Qué es lo que está viendo también las personas cercanas a nosotros? Nuestras obras están siendo dignas
de ser de Dios? ¿Estamos reflejando que somos hijos de Dios y que somos discípulos de Cristo? Y estos motivos que acabo de mencionar, los quise traer porque, bueno, estaba reflexionando en estos versículos que acabamos de leer o que leímos en un inicio. Y creo que el Evangelio y la Biblia nos da evidencia de que necesitamos el Evangelio continuamente, de que necesitamos arrepentirnos continuamente. La obra perfecta ya está hecha. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros creer y arrepentirnos? Tal vez este mensaje nunca lo habías escuchado, o tal vez lo has escuchado muchas veces, el mensaje del Evangelio. Pero me gustaría invitarte a que tú reflexiones en esto que acabo de mencionar y que vayas a la palabra de Dios y que pidas en oración que Dios hable a tu vida, que Dios haga comprender este mensaje que es el mensaje del Evangelio en tu corazón para que puedas creer y puedas confiar en este mensaje. Que ores desde tu corazón y pidas también a Dios que te conceda el arrepentimiento, porque como lo mencioné, somos hombres pecadores en rebeldía y necesitamos arrepentirnos. Y si tú ya eres alguien cristiano, alguien que tiene tiempo en la iglesia, me gustaría también que reflexiones en todos estos puntos que acabo de mencionar, que reflexiones y que también pidas a Dios que te conceda el poder creer, el poder confiar aún más en Jesús, en Dios, y sabiendo que aún seguimos siendo pecadores, que nos siga concediendo, que nos siga dando la oportunidad de arrepentirnos. Primera de Corintios 1:21 dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el mundo hay mucha sabiduría, en el mundo hay mucha inteligencia, por así decirlo. El mundo nos ha enseñado muchas cosas. Sin embargo, dice aquí que en la sabiduría del mundo no agradó a Dios enseñarnos o salvarnos, sino que agradó a Dios salvarnos a cada uno de nosotros por la locura de la predicación. La predicación de este mensaje, que es un mensaje claro, que es un mensaje no difícil de comprender, pero que es una locura para aquellos que están perdidos, que es una locura para aquellos que sus corazones están endurecidos. Sin embargo, a Dios le agradó salvarnos por la predicación de este mensaje. Mi oración el día de hoy es que este mensaje traiga a tu vida paz, pero que también traiga a tu vida arrepentimiento. Que este mensaje Dios obre en tu vida, que este mensaje que es la palabra de Dios entre en lo profundo de tu corazón y permita que Dios obre en él. Esto es el Evangelio. Voy a resumir en algunas palabras qué es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que somos culpables por ofender a Dios. No somos nada delante de Él. Estamos corrompidos y moralmente somos depravados. Estamos separados de Dios porque Él es santo y justo. No puede habitar en Él el pecado y Él hará justicia, por lo tanto merecemos la muerte. Por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar salvación, no podemos pagar por nuestro pecado. Pero Dios en su misericordia, en su gran amor nos rescató, entregó la vida de su Hijo Jesucristo, entregó su cuerpo en la cruz y la muerte que merecíamos, Cristo la cargó para darnos vida y salvación. El Evangelio debe ser el combustible en la vida del creyente. Necesitamos continuamente escuchar el Evangelio y necesitamos continuamente arrepentirnos y confiar en Cristo. Cuando vivamos el Evangelio,
cuando vivamos las verdades del Evangelio, entonces vamos a contagiar también a otros acerca de estas verdades. En muchas ocasiones decimos que no compartimos el Evangelio a otros porque no sabemos cómo hacerlo y porque tal vez no somos tan estudiosos como algunos otros hermanos. Sin embargo, cuando tú vives el Evangelio, vas a contagiar a otros. Pero aún más allá, cuando tú vives el Evangelio y tienes presente el Evangelio, vas a dar gloria a Dios, a ese Dios que te salvó y que te rescató, a ese Dios que es digno de toda la gloria. Y me gustaría orar por ti, me gustaría orar por cada uno de los que están escuchando este mensaje para que Dios obre a través de su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites tener de escuchar tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, sabemos que tu palabra tiene poder y sabemos que este libro, la Biblia que tenemos en nuestras manos, tú nos la entregaste a nosotros con el propósito de que nosotros alcanzáramos salvación, de que te conociéramos y pudiéramos entregar y rendir nuestras vidas a ti. Perdónanos por nuestras fallas, perdónanos por nuestro pecado. Te pedimos que nos lleves al arrepentimiento y que hagas crecer en nosotros esa fe en ti, en Cristo Jesús, esa fe de que a través de Cristo nos rescataste y de que es el único camino, el único medio para darnos salvación. Ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, que obres en su corazón, Padre Santo, y que estas palabras hayan venido de parte de ti, Padre. Que tu palabra haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal, mis hermanos? Agradecemos